Usted muy bienvenido, le habla el pastor y maestro Milton Granados, su amigo y hermano en Cristo Jesús. Es para mí de muchísimo gozo el poder hoy compartir un tema tan trascendental, tan importante, tan increíblemente importante, tan súper importante, porque estamos hablando hoy sobre la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Sí, escuchó bien, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa esto que hasta el día de hoy se nos ha hablado, si usted es estudiante de la Biblia, posiblemente usted ha escuchado sobre las dispensaciones, los tiempos en los cuales ocurrieron eventos importantes en la Biblia. Hemos estudiado sobre esas dispensaciones, sobre cada una de ellas, y hemos aprendido en cada una de ellas. Estas dispensaciones, por ejemplo, la inocencia, aquel periodo, aquel tiempo en el cual Adán y Eva no habían pecado. Luego viene la dispensación de la conciencia, donde ellos pecaron. Luego viene gobierno humano, aquel tiempo después del diluvio, cuando Noé y sus hijos eran los encargados de multiplicarse y propagar una nueva idea, una nueva forma de vida que no estuviera relacionada con la vida antigua, el mundo antiguo, el cual fue destruido mediante el diluvio. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la gran promesa gloriosa que Dios le da a Abraham diciéndole que en sus simientes serían benditas todas las naciones a través de Cristo Jesús. Ley, la ley que fue entregada en el monte Sinaí, con truenos, con relámpagos, con humo, con fuego. La tierra temblaba y la gente también temblaba. Jehová Dios hablaba a Moisés y la gente mantenía una distancia, porque si alguno se acercaba mucho al monte podría haber una mortandad. Dios podría desatar su juicio sobre aquellas gentes. Sí, la ley. Luego de la ley hemos entrado al periodo llamado gracia, donde se revela el favor inmerecible, el regalo de Dios. Y luego la última dispensación sobre la cual se nos ha enseñado se llama el reino, que es cuando la iglesia ya una vez se encuentra, cuando Dios, Jesús ha venido por su pueblo y ha juzgado a las naciones y entonces ya se establece la eternidad. Pero no hemos escuchado sobre la dispensación del misterio, escuche, la dispensación del misterio escondido. El apóstol Pablo dice que él siendo el más pequeño, le fue dado el honor de aclarar cuál sea, escuche, de aclarar cuál sea o cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, es importante determinar y tener claro que hay una dispensación que no es ni la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia o reino. Hay una dispensación, Efesios 3:8, dispensación del misterio escondido. Desde los siglos en Dios. Es una dispensación que ha estado oculta y que ha estado escondida no de hace 3 o 5 o 100 o 500 o 2000 o 3000 años, sino que desde los siglos. Desde la eternidad, desde los tiempos más antiguos, esta dispensación o misterio escondido desde los siglos en Dios ha estado oculta. No solo ha estado oculta, sí, porque alguien podría encontrarse, digamos que usted se encuentra y dice, wow, bueno, aquí está la dispensación, o estamos leyendo, hay una dispensación escondida de los siglos en Dios. Me encontré la dispensación, sí, hay una. Pero dice que este misterio, o esta dispensación, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, no solamente está escondida esta dispensación, sino que está escondida en forma de misterio.
O sea, que una cosa es encontrarse o tropezarse en la palabra de Dios con que hay una dispensación escondida desde los siglos en Dios, y otra cosa es que el misterio de esta dispensación nos sea revelado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que aunque usted escuche muy bien, aunque usted pueda ver este video muchas veces, si Dios no revela ese misterio, usted no podrá comprender la dispensación escondida de los siglos en Dios. Otra vez, no estamos hablando de ninguna de estas 7 dispensaciones, sino estamos hablando de una dispensación que estuvo escondida, pero que a Dios le ha placido en este tiempo intermedio entre la gracia y el reino, de manifestar una dispensación que estaba escondida desde los siglos en Dios. Ahora, ¿qué tiene esto de importante que haya una dispensación escondida de los siglos en Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que el objetivo de revelar esta dispensación es que nosotros comprendamos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Sí, usted puede tener el evangelio, puede conocer la palabra en algún modo, pero si usted no conoce este misterio, dispensación escondida de los siglos en Dios, escondida en forma, y todavía no solo escondida, sino en forma de misterio, si usted no conoce esto, no va a conocer las riquezas ni va a conocer su herencia en una forma clara. Sí, el apóstol Pablo dice en una ocasión, ahora vemos por espejo oscuro. Pero luego en la otra carta dice, ahora vemos claramente como por un espejo. Y cuando vemos por ese espejo y miramos a ese espejo, vemos la gloria de Dios y somos transformados a esa gloria. Cuando usted ve por el espejo oscuro se ve borroso. Cuando usted ve por el espejo claro y usted se para enfrente del espejo, no ve su imagen, ve la gloria de Dios en ella. Estamos hablando de la riqueza entonces en Cristo Jesús, y estamos hablando de la herencia que encontramos en una dispensación que a Dios le ha placido revelar. Y que vamos a irlo viendo paso a paso. Por supuesto, esta es prácticamente la introducción, por eso no estoy detallando en este momento sobre los versos. Entonces Efesios 3:8 sí nos dice la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Efesios 1:10 dice dispensación, le pone un nombre, dice dispensación, escuche, del cumplimiento de los tiempos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto de la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Bueno, quiere decir que en esta dispensación que estaba oculta, que nos es revelada, que Dios la mantuvo oculta desde los siglos en él, pero que hoy nos la enseña, en esta dispensación, en la dispensación que estuvo oculta y escondida, en la cual Dios nos enseña, en esta dispensación se nos habla de la eternidad. Se nos revela, 1 Corintios 2:7, se nos revela el misterio de su voluntad. Dice el apóstol, era una sabiduría que estaba oculta, 1 Corintios 2:7, que estaba oculta desde antes de la fundación del mundo. Él está hablando de esto que estaba oculta en forma de misterio desde antes de la fundación del mundo. La que Jesús habló en parábolas. Jesús habló sobre esta dispensación que estaba oculta desde la eternidad en Dios. Jesús habló eternidad, pero la gente no pudo comprenderle. Sus discípulos no pudieron comprenderle. Él dijo, lo que ahora no lo podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él le va a revelar todas las cosas. Y Él los va a llevar a toda verdad. Así es que hoy dependemos puramente en 100% en que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, nos guíe, nos dirija para poder comprender las riquezas y la herencia que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. En este cumplimiento de los tiempos, en esta dispensación que estuvo oculta, podemos nosotros conocer cómo fuimos conocidos. Podemos nosotros conocer cosas que antes no teníamos ni idea que estaba ahí en la palabra. Sí, la Biblia dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. El Señor siempre revela día a día. Y por un tiempo pareciera como que Dios se detuvo de revelar. Y hemos dependido mucho de los profetas, de quienes profetizan, de quienes dicen, el Señor te dice esto y esto y esto y esto, el Señor te dice lo otro,
y vivimos un tiempo muy interesante donde la gente le encanta mucho esto de que se les diga cosas. Quiero decir, Dios habla, amén. Pero he conocido gente también que llega un momento, dicen, el Señor te dice, hija mía, que Él te sana y te llevará a las naciones a predicar la palabra, y 2 meses después la persona muere. Entonces, vivimos tiempos muy emocionalistas, donde la base no es la palabra eterna de Dios, donde la base no es la revelación divina en la palabra de Dios, donde debería estar nuestra base. Bueno, decíamos, Jesús entonces habló, dice Mateo 4:34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, escuche, abriré en parábolas mi boca, declararé, estamos hablando de esto, de declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hoy estamos hablando de una dispensación oculta desde los siglos en Dios. Sí, eso es lo que dice, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, Efesios 3:8. Y Jesús declaró algunas cosas en parábolas. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, cosas que son reveladas. ¿Para qué? Para que hoy usted y yo entendamos qué hacemos aquí, por qué fuimos creados, cuál fue la razón, por qué Dios puso un árbol en el huerto del Edén, por qué Dios también puso cuando Adán y Eva pecaron, puso alguien que guardara la puerta para que Adán y Eva no se regresaran. ¿Por qué no puso esa protección antes para que la serpiente no entrara? Bueno, porque todo esto era parte del plan divino, del plan eterno, del plan de los siglos en Dios, que hoy nos ha revelado y que hoy podemos comprender a través de su palabra. Entonces, sí, 1 Corintios 2:6 también nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Está hablando de esta dispensación que estaba en misterio, la dispensación, escucha otra vez, porque es importante, Efesios 3:8, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla con aquellos que tienen un corazón abierto, ignorantes a tanta letra, a tanto mandamiento, a tanto conocimiento, que a veces hace que nos sintamos orgullosos y que ese orgullo haga que no podamos aprender porque tenemos muy, muy arraigado ese orgullo. Llega el momento donde la persona tiene que preguntarse, ok, o yo amo la gloria de Dios o amo la gloria de los hombres. Prefiero mantener una posición aquí dentro de mi concilio, o prefiero mejor amar la gloria de Dios y predicar lo que me es revelado en Cristo Jesús. Bueno, porque si yo predico esto y el concilio me dice que no, entonces yo estoy en problemas. ¿Qué hago? ¿Me quedo con la gloria de los hombres y los reglamentos que he aprendido, o me quedo con la revelación que Dios día a día me enseña? Esa es el dilema del cristiano que crece, del dilema del cristiano que ha sido llamado a conocer, a ver a Dios cara a cara. ¿Sí? A ver a Dios cara a cara. Cuando usted se mira en el espejo, el cual habla el apóstol Pablo en Corintios, entonces puede ver la gloria de Dios. En el espejo no en el que él dijo, ahora vemos como por un espejo borroso, una imagen que no está clara. No, estamos hablando de 2 Corintios, cuando él toma el espejo donde se puede ver claramente. Y cuando él va al espejo, lo que mira no es su rostro, sino es la gloria de Dios. Porque dice, somos transformados a su misma imagen. Alabado sea el Rey. Bueno, de esto mismo es lo que habla el apóstol Pablo, entonces, lo que estaba tratando de que podamos comprender eso cuando dice, hablamos sabiduría no de este siglo, sino de una sabiduría de Dios en misterio, y que estaba oculta, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos, escuche, ¿para qué? Para nuestra gloria. Sí, usted viene a Cristo, usted recibe la salvación, usted es limpio, usted es perdonado, usted entra a una nueva vida, y gloria a Dios, qué bello es eso, pero después de eso, ahí no se terminó todo, ahí no se termina todo, ahí comienza un camino nuevo, lleno de cosas nuevas, lleno de bendiciones, lleno de revelación, lleno de luz.
un camino donde somos llamados a ir progresando, creciendo día a día y abandonando, según Hebreos, la niñez y abandonando los rudimentos y dejando la leche. Porque quien toma leche, dice Hebreos, es inexperto. Ejercitamos los sentidos y al ejercitar los sentidos dice que podemos entonces tomar alimento sólido, alimento que alumbra nuestros ojos, que nos ayuda a crecer a la imagen del Hijo de Dios, al varón perfecto. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí, cuando hablamos de esta palabra, de la dispensación del misterio escondido, desde los siglos en Dios, llegamos a comprender algo interesante. Y es que en el Evangelio eterno de Jesucristo, sí, digo el Evangelio eterno de Jesucristo porque no estamos hablando del Evangelio que predicó Pedro, Jacobo y Juan, que eran los líderes de la iglesia judío-cristiana y que fueron llamados a predicar el Evangelio de la circuncisión o el Evangelio del reino para los israelitas. Tampoco estamos hablando acá del Evangelio de la gracia entregado al apóstol Pablo para los gentiles, el Evangelio de la incircuncisión. Estamos hablando algo que está más arriba de estos evangelios. ¿Qué quiero decir con más arriba? Bueno, quiero decir que la revelación es eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Ok. Nuestro Señor Jesucristo declaró cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo, pero la gente no le comprendió. Hay una dispensación puramente espiritual que es revelada, como dije antes, para que comprendamos la herencia y las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús viene y abre un espacio entre las 7 dispensaciones que todos ya conocemos y nos revela la dispensación del misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios, se abre una puerta a la eternidad. Es como una ruptura en el tiempo, mediante la cual podemos alcanzar las promesas de Dios. Podemos ser trasladados de las tinieblas, como dice la palabra, que Él murió para redimirnos del siglo malo y para trasladarnos al siglo venidero o al reino de su Hijo amado. En otras palabras, el lenguaje bíblico nos dice que fuimos crucificados, muertos, sepultados y resucitados y sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Es aquí, en esta palabra, donde el apóstol Pablo dice, escucha estas cosas, 1 Corintios 10:11 dice, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando yo recibo la luz de su palabra y puedo comprender las riquezas y la herencia que yo tengo en Cristo Jesús, me doy cuenta entonces que hoy yo puedo estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es revelación. Eso es riqueza. Eso es herencia. Pero ¿cómo yo puedo estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús cuando yo estoy acá? Sí, en este momento yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y también estoy sentado en una silla y estoy hablando a ustedes. ¿Cómo puede eso suceder? Bueno, el apóstol Pablo dice entonces, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, escuche, alcanzado los fines de los siglos. A través de Cristo Jesús y su evangelio eterno, su evangelio revelador, su evangelio espiritual. Sí, ese evangelio está, por supuesto, está en el Antiguo Testamento, está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está en los escritos de Pedro, está en los escritos del apóstol Pablo, amén. Sí, no. Cuando yo digo el evangelio eterno y que está sobre todo esto, lo que quiero decir es que el evangelio eterno trata de eternidad, trata de lo que sucedió antes de los siglos en Dios, antes de que la tierra fuese fundada, como Cristo que fue preparado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Como usted, el cual dice la palabra que Dios nos conoció desde antes que estuviésemos en el vientre de su madre, a usted y a mí. Él nos conoció. Y a Job
A Job le dijo, dime si tú tienes entendimiento, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? Y Job dice, Señor, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo fue eso? ¿Verdad? Seguro dice, repítame porque otra vez creo que le entendí mal. ¿Dónde tú estabas cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? Y luego le dice, dímelo, pues tú lo sabes, para eso ya tú existías porque grande es el número de tus días. Estamos hablando entonces de una revelación, no, de una dispensación escondida, pero que está escondida, aparte de que usted la pueda encontrar, necesita que ese misterio le sea revelado de modo que usted pueda comprender qué es lo que significa esta dispensación que estuvo escondida y que ya no sea un misterio más para usted, de modo que usted pueda comprenderla con claridad. Porque cuando usted alcanza por la fe los fines de los siglos, cuando usted es sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, eso significa que usted sale de este espacio de tiempo y entonces entra a la eternidad. Por la fe entra a la eternidad. Se sale de este tiempo, de esta temporalidad, de esta parte visible, por vista, y entra por fe. Alcanza de ese modo los fines de los siglos. Ya no está esperando un día sentarse con Cristo, sino que usted ya se sienta hoy porque ha alcanzado los fines de los siglos. Ha salido de este espacio de tiempo a través de la fe y ha alcanzado los fines de los siglos. Ahora, cuando usted alcanza los fines de los siglos, lo importante que sucede ahí es lo siguiente. Sí, usted y yo tenemos una historia en esta vida. Mientras caminamos en esta tierra hay una historia que se escribe. Alguien dijo que el ser humano nacía con dos cosas, con una velita y con un libro con sus páginas en blanco. La velita significa el tiempo en el cual partimos de este mundo. Hay un tiempo ya establecido para partir de este mundo. Y el libro en blanco significa la historia que usted escribe en él. Cómo usted determina su futuro. Cómo usted determina sus pasos. Pero en esta historia que escribimos, hay afanes, hay luchas, hay dificultades, hay situaciones y precisamente el Evangelio eterno no trata con esta parte temporal. Porque pueda que en este momento usted se encuentre, déjeme ver cómo decirle, se encuentre quizá en aquel momento difícil cuando Daniel estaba en el foso de los leones. O quizá usted se encuentre en aquel momento difícil cuando Juan el Bautista dudaba si Jesús era el que había venido. Después de que él decía, viene uno tras de mí, viene otro tras de mí. Luego mandó a decir, pregúntenle si es él o no es él. Sí, él sabía quién era porque él le había bautizado, él le conocía. A él le había sido revelado, pero cuando él estaba en prisión hubo un momento de duda. Sí, el Evangelio eterno no trata con esos momentos de duda ni con eso, sino que habla de una eternidad general, desde antes de los siglos hasta los fines de los siglos. Por ejemplo, Moisés estuvo en una situación difícil cuando tenía el ejército al frente y al otro lado a sus espaldas tenía el mar. ¿Para dónde coger? Esta era la historia de Moisés. Daniel en el foso de los leones fue arrojado al foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos en el horno de fuego, atados de manos. Pero nosotros conocemos el fin de la historia. Nosotros sabemos qué pasó. Nosotros sabemos que Dios abrió el mar rojo. Nosotros sabemos que Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió libre. Nosotros sabemos que Sadrach, Mesach y Abednego fueron salvos también y no se quemaron porque había uno que era como el hijo de los dioses. Dios mismo, Jesús mismo estaba ahí salvándoles y protegiéndoles del fuego. Nosotros conocemos el fin de la historia. Cuando alcanzamos el fin de los siglos, nosotros conocemos el fin de la historia. Usted no está a medio camino pensando si llego o no llego. ¿Lo lograré o no lo lograré? No. El Evangelio eterno lo ubica a usted. Precisamente como dice el apóstol Pablo, esas cosas fueron escritas para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos o la consumación de los tiempos. ¿Sí? Porque le es revelada o nos es revelada entonces una dispensación que estaba en forma de misterio, que estaba escondida, pero que hoy alumbra nuestros ojos y nos deja conocer las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, la herencia que tenemos en Cristo Jesús.
Alabado sea el Rey. Dios es bueno. Amén. Es importante conocer y quizá reseñar un poquitito más, ya para ir terminando, sobre lo que es la dispensación. Vamos a verlo con los textos, línea por línea, en el próximo video. Así es que va a estar todavía más claro. Pero sí yo quiero explicarle un par de cosas. Dentro de esta dispensación que estaba escondida, donde se revela la multiforme sabiduría de Dios, dice la palabra. Sí, multiforme sabiduría de Dios. No la sabiduría que va en una línea, sino que es multiforme. Es una sabiduría gloriosa que se revela de diferentes colores y de diferentes formas. Pero es una sabiduría que se proyecta a nuestras vidas desde diferentes ángulos en una forma multiforme y nos bendice. No es una sabiduría lineal, no es una sabiduría de letra, no es una sabiduría humana, no es una sabiduría que se le explica a usted en una forma, déjeme ver, no. Corintios dice que estas cosas son reveladas por el Espíritu Santo, quien acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él comienza a revelarnos y a enseñarnos. Cuando Jesús predicó, escuche, estamos terminando, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, escuche, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Evangelio eterno tiene sus bases. El Evangelio eterno de Jesucristo. Aquel que se dice Apocalipsis 14:6 que será predicado en los tiempos finales por un ángel, por un mensajero. Ese ángel es usted, ese ángel soy yo, ese ángel somos todos aquellos que promovamos, prediquemos, enseñemos y salvemos, como dice el apóstol Pablo, a los creyentes, a los que creen, pero que todavía no han sido revelado la dispensación que estaba escondida desde los siglos en Dios, que es revelada para nuestra gloria. Eso es lo que dice en 1 Corintios el apóstol Pablo. Sabiduría que estaba escondida, la cual nos es revelada para nuestra gloria. Todo esto tiene que ver con la gloria, con las riquezas y con la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y con crecer en Cristo Jesús. Pero dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces, verso 66, eso es San Juan 6:63. El 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, escuche, ¿a quién iremos? Tú tienes, o solo tú tienes, palabras de vida eterna. Verso 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús no hablaba letra, Jesús habló espíritu, palabras vivas. Palabras espíritu son palabras vivas, o en lo que dijo el apóstol Pedro, palabras de vida eterna. Son palabras que ministran y enseñan eternidad, pero no son letras, son palabras vivas porque son espíritu y son vida. ¿A dónde van estas palabras que son espíritu y son vida? ¿A dónde van estas palabras que tienen vida eterna? Palabras de vida eterna. Efesios 4:23 dice, y renovaos, escuche, en el espíritu de vuestra mente. Sí, no es mi intención ahorita cambiar su forma de pensar. No es mi intención en ningún modo que su mente piense de un modo diferente, porque eso no le va a hacer ningún beneficio. El beneficio que usted puede tener es que el espíritu de su mente reciba las palabras que son espíritu y que son vida. Las palabras que traen vida eterna. Cuando yo recibo una palabra que es espíritu, no letra, sino que es espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una palabra que es espíritu y que es vida
y viene al espíritu de mi mente y renueva mi mente. Hay una transformación espiritual ahí. Porque no se me está dando letra, no se me está dando ley, no se me está dando mandamientos, no se me está dando sabiduría humana, no se me está dando intelectualidad humana, no se me están dando anécdotas e historias muy lindas y muy impresionantes e interesantes. Se me está dando palabras que son espíritu, que son vida y que traen vida eterna. Y estas palabras que son espíritu vienen al espíritu de mi mente y renueva mi mente. Yo necesito, y usted necesita, todos necesitamos palabras, espíritu y vida. Palabras que son fundamentadas en la eternidad, palabras que traen vida eterna, palabras capaces de renovar el espíritu, porque son espíritu, el espíritu de mi mente continuamente, de modo que mi vida sea transformada. Y como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, antes bien a ser renovados por la palabra, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad agradable, la buena voluntad de Dios agradable para con vosotros. Entonces sí, les dejo con esto. Esto es más que letra. El evangelio de Jesús, el misterio escondido, la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, tiene que ver con esto. Tiene que ver con palabras, espíritu y vida que van a su espíritu, que renuevan, que transforman, que alumbran sus ojos y que le dejan conocer las riquezas y la gloria de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Bueno, espero que usted haya sido bendecido. Esto ha sido de algún modo, aunque pareciera que no, pero ha sido más que todo una introducción, porque estas partes hay que irlas todavía comprendiendo y comprender cuál es entonces la riqueza, cuál es la herencia, y a futuro también comprender cómo es esto de la predestinación, de la elección, y que Dios llamó a todos al arrepentimiento. Bueno, es tan lindo porque en este evangelio, donde se nos ha revelado estas cosas, podemos finalmente comprender y conocer cosas que antes estaban ocultas a nuestra vista, pero que si el Espíritu Santo no las revela y no las enseña, entonces esta dispensación va a separar las otras, va a abrir un espacio en las otras dispensaciones para alumbrar nuestros ojos y transformar nuestro entendimiento, de modo que tengamos una experiencia gloriosa antes de que todavía sucedan eventos que por nuestra vista y nuestro tiempo no han sucedido, pero que mediante esta dispensación podemos alcanzarlos y llegar hasta el fin de los siglos. Esto ha sido escrito para nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Podemos alcanzar los fines de los siglos hoy a través de esta ruptura o esta puerta a la eternidad que Cristo nos trae a través de su palabra. Por ejemplo, dice la escritura: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y dice la palabra anteriormente que todavía Esaú ni siquiera había nacido cuando Dios dijo: el menor, o más bien el mayor, servirá al menor. Y dice el apóstol Pablo: ¿acaso hay injusticia de Dios en algún modo? De ninguna manera. ¿Por qué motivo, si Esaú no había hecho ni bien ni mal y ni siquiera había nacido? Ya la palabra decía: Jacob amé, Esaú aborrecí. Bueno, eso tiene que ver con eternidad. Eso tiene que ver con cosas que sucedieron desde antes del principio de los siglos, desde antes de la fundación de esta tierra. Como Jesús fue preparado desde antes de que esta tierra fuese fundada, antes de los tiempos de los siglos, Jesús ya estaba predestinado, dice el apóstol Pedro, para venir a la cruz del Calvario. Hay cosas que estaban escondidas. Recuerde, Jesús habló de cosas que estaban escondidas desde los siglos en Dios. Habló en parábolas, pero todavía no podía ser revelado. No era el tiempo. El Espíritu Santo no había venido, pero hoy el Espíritu Santo ha llegado. Y por eso la palabra dice en Efesios 3:8: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada, escuche, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, cosas que no se pueden escudriñar, que no se pueden aprender, que no se pueden entender con la mente humana, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, una dispensación que estaba escondida en forma de misterio porque no había sido revelada.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno, eternidad, propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hay muchísimo más. Así es que yo les invito nuevamente, suscríbase a este canal para que pueda llegarle los videos nuevos que estamos haciendo. Póngale like, también es importante para que la gente pueda interesarse también, ellos sean bendecidos. Alguien dijo, si le gustó mucho, recomiéndanos. Y si no le gustó mucho, recomiéndanos aunque sea con sus enemigos. Lo que quiero decir es, no se quede estático. Hagamos algo, porque juntos podemos cambiar y transformar. Juntos podemos hacer muchas cosas. Elías pensó que estaba solo y Dios le dice, hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. A veces uno dice, ¿será que estoy solo? Pero no. Hay gente que ha estado llamando de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de Ecuador, etcétera, de Sudamérica y de muchos otros lugares, de México. Y entonces quiere decir que sí, hay 7,000 o hay más de 7,000 que no han doblado rodilla, que están dispuestos a amar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Sea usted uno de ellos. Sí, comparta este video, compártalo. También visítenos en Facebook, puede visitarnos ahí, pone en la barra de Facebook @Evangelio Eterno Hoy. Eso le va a llevar a la página. Póngale seguir también para que pueda apoyarnos en este camino que recién hemos iniciado hace algunas semanas, pero que ya ha alcanzado a miles de personas, a muchos miles de personas, por la gracia de Dios. Sí, por la pura misericordia y bondad de Dios, porque estamos en los tiempos donde necesitamos salir de todo este emocionalismo que envuelve hoy a la iglesia, de toda esta letra y palabra que unos discuten y pelean con los otros, que unos creen que hay que guardar de un modo así, que hay que guardar un día, no hay que guardarlo, hay que vestir de este modo, no hay que vestir de este modo, hay que llamar a Dios con este nombre antiguo o no hay que llamarlo, y un montón de cosas y detalles que son irrelevantes, porque no transforman, no traen vida, no traen eternidad a nuestro ser. El Evangelio son buenas noticias que transforman hoy y mañana y pasado mañana. Esas son las palabras que son vida y que vienen al espíritu de mi mente y renuevan y transforman todo mi ser. Entonces, sea usted uno más que bendice a muchos hermanos. Sí, cuando hablo de toda esta gente o hermanos que discuten por una cosa y otra, no lo hago con desprecio, lo hago con mucho amor. Necesitamos bendecirle, necesitamos ayudarle, necesitamos amarle, necesitamos compartir eternidad con ellos. Porque discutimos y hablamos de cosas terrenales que no tienen, pareciera que no tenemos, no sé. Sí, la gente hoy habla sobre si usted pone un arbolito, usted es mundano, usted se condena, si usted celebra Navidad, leí por ahí, si usted celebra el Año Nuevo, usted está haciendo algo que es impío, que se originó en tal lugar, etcétera. Sí, la gente pareciera que ya no se puede ni respirar en esta vida. Nada más falta que alguien diga, bueno, cuando usted respira y cuando usted vive, usted está produciendo algún tipo de contaminación ambiental. Si no quiero ahondar en esto, pero todo ser humano y toda cosa que existe produce una contaminación ambiental. Entonces nada más falta que alguien diga, bueno, es pecado respirar, porque si usted respira y usted vive, usted también está contaminando el ambiente. Estoy hablando de dosis y cosas muy pequeñas, pero lo importante en esto es que necesitamos eternidad, y usted y yo somos llamados a proclamar eternidad. Cuando hablamos de eternidad no hablamos de religión, no hablamos de letra, no hablamos de sabiduría humana, no hablamos de la gloria humana, no hablamos de intelecto humano. Estamos hablando de regalo de Dios, de misericordia de Dios, de revelación de Dios. Estamos hablando y dando gloria a Dios en todas las cosas, porque Él es quien hace todas las cosas, no el hombre. Sí, no esto. No hay gloria para hombre, es por gracia. Decíamos en el video pasado, es por gracia y no por obras.
por medio de la fe, la cual nos fue dada por Él, para salvación y vida eterna. Sea usted muy bendecido. Le amo mucho, su pastor, hermano y amigo, Milton Granados. Comparta y no se pierda, porque es muy importante que cada una de estas cositas que hemos afirmado hoy puedan ser ampliamente explicadas, puedan ser ampliamente comprendidas para aquellos hijos de Dios que aman la gloria de Dios, que quieren crecer y que no se limitan a lo terrenal, a este espacio de tiempo, que no se limitan a andar por vista, sino que quieren conocer y aprender lo que significa andar por fe. Porque lo que se ve, dice, es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Estamos hablando de eternidad, estamos hablando de cosas que no se ven con nuestros ojos naturales, pero que son reales y eternas, más reales que lo que usted toca, más reales que lo que usted ve con sus ojos naturales. Estamos hablando de lo que no se ve con los ojos naturales, de aquello que usted puede ver cuando cierra estos ojos naturales, aquello que usted puede ver en el espíritu por la fe, puede ser transformado y trasladado y experimentar esa gloria y esa bendición en Cristo Jesús. Bueno, pastor y amigo Milton Granados, recuerde, no deje de compartirlo. Sí, no deje de compartirlo por amor a Cristo. Es importante que usted lo comparta. Es importante que usted deje un comentario. Hay gente que dice, bueno, yo he sido enseñado, es una gran bendición, he sido instruido, pero no dejan algún comentario. Es importante que usted ponga ahí algún comentario de bendición para que anime a otras personas que no conocen sobre este ministerio. Amén. Gloria a Jesús. Bendiciones.